Buenos días, mi nombre es Rita Zubia. Estamos ante el primer programa en el que vamos a hablar de los trastornos de conducta alimenticia. Con nosotros tenemos la enorme suerte de tener a Marta, probablemente la mejor comunicadora que vayamos a tener en todo el programa. ¡Ay, muchas gracias! Y además que me hace mucha ilusión imitar porque es una persona con la que siempre desde el colegio teníamos proyectos de comunicación que teníamos que hacer, vídeos y creo que por fin hemos encontrado un tema y una forma, ¿no?, de canalizar esa energía y esa necesidad de comunicar y ayudar. Totalmente cierto. Así que bueno, Marta, bienvenida. Muchas gracias. ¡Qué honor! En este primer programa vamos a abordar de una forma teórica pero también pues un poco más cercana qué es un trastorno de la conducta alimenticia y cuáles son los tipos más comunes, aunque adelantamos que hay muchos más tipos y al final de este capítulo explicaremos por qué tampoco un tipo tiene por qué ser solo ese. Así que si os parece empezamos con una definición que han creado un grupo de psicólogos de Madrid para definir qué es un trastorno de conducta alimentaria. Los trastornos alimenticios o TCA se caracterizan por una alteración en el comportamiento relacionado con la comida, que provoca desórdenes en el consumo de alimentos y causa un deterioro significativo de la salud física y emocional de las personas que los padecen. Tienen su origen en la biografía, el contexto familiar, los acontecimientos vitales y la influencia de la cultura y sociedad en la que se encuentra una persona. Marta, ¿qué te parece esta definición? Exactamente. A mí me parece muy acertada y si tuviese que cambiar, modificarla, si tuviese que añadir algo por mi propia experiencia, simplemente diría que es una relación tóxica con la comida, es basar tu día a día en la relación que tienes con tu alimentación, la relación que tienes con la actividad física también. Y no solo causa un deterioro en la salud física y emocional, también añadiría el deterioro a nivel cognitivo. Es algo que a mí me afectó muchísimo, porque tanto a ti como a mí nos afectó en la etapa académica, y esto es algo que afecta muchísimo, no se conoce tanto y creo que está muy bien precisamente que nos hayamos juntado hoy aquí a hablar de esto, porque creo que vamos a hablar de algo que no se está hablando lo suficiente y creo que vamos a romper bastantes mitos acerca de lo que es el TCA y cómo afecta sobre todo a muchísima gente. Sí. Y no se está hablando de esto. En el próximo capítulo vamos a hablar más de cómo es exactamente esa experiencia en la que detallaremos cosas, pero cuando hablas del deterioro cognitivo me viene a la cabeza lo que hablábamos de las faltas de memoria, de episodios borrados de tu vida, porque ya sea por la falta de energía que tienes o por el trauma que supone, ¿no? Luego lo detallaremos, pero me parece un apunte muy interesante que en la definición no se había tratado. Si te parece, voy a hablar de los principales tipos de trastornos con la conducta alimentaria, una definición pequeña, para que nos hagamos una idea, ¿no? Un poco orientarlos y luego podemos hablar de qué significan estas categorías. Exactamente. El primero y quizás el que primero nos viene a la cabeza es la anorexia nerviosa. Es un TCA que consiste en la restricción de la ingesta de alimentos que suele ocasionar una significativa pérdida de peso corporal. La restricción en el consumo de alimentos viene provocada por una excesiva preocupación por la forma y el peso del cuerpo, una obsesión que puede provocar una importante distorsión de la propia imagen corporal. En segundo caso tenemos la bulimia nerviosa. Es un trastorno que se caracteriza por la presencia de atracones recurrentes, los cuales van seguidos de conductas compensatorias inapropiadas y ejecutadas de manera repetitiva, con el fin de no ganar peso, autoprovocación del vómito, uso excesivo de laxantes, diuréticos, etcétera, etcétera, etcétera. En el otro lado de la balanza podríamos decir que encontramos el trastorno por atracón, uno que en mi opinión está muy poco contemplado y muy banalizado, porque se utiliza mucho el uy, me he pegado un atracón, me he comido... un atracón es un atracón y quien los hemos sufrido sabemos lo que es, por lo que me gusta mucho esta definición. Un trastorno por atracón se caracteriza por la sobreingesta de alimentos de manera frecuente, con falta de control y acompañada de fuertes sentimientos de malestar psicológico posteriores a la ingesta, asco, culpa y en algunos casos llega hasta la depresión, pero creo que la sensación de culpa y asco... Exactamente, por eso hablamos precisamente de banalización, sí. Porque cuando hablamos de atracón hablamos de un fuerte sentimiento de asco, culpa, depresión después. Realmente hablamos de grandísimas cantidades de comida, hablamos de
poder llegar a las 7.000 calorías diarias realmente, o de una comida sentada. en perfecto estado, de me he comido un poco más de lo que debía en el plato, no es que igual te has comido un tupper frío, medio malo, porque necesitas llenarte de comida, no porque te estés disfrutando. Eso es, y comer a medio escondidas o comer a escondidas totalmente, sí. Y que luego venga seguido de verdadero sentimiento de asco, culpa, depresión, y también lo hemos dejado medio entrever, que son trastornos que hemos podido vivir en algunas ocasiones, varios de ellos, incluso medio a la vez, que se solapaban, o igual algunos síntomas de unos que se mezclaban con algunos síntomas de otros. Esto es bastante común, y de hecho no puede ser que no vivas todos totalmente íntegros, sino que vivas varios síntomas de unos, mientras vives varios síntomas de otros. Es bastante común, y por eso no se vive un TCA de manual. Contaremos bastante nuestra historia en el podcast de hoy. También tenemos un TCA del que también se habla bastante poco, y que creemos que a día de hoy se está fomentando muchísimo con los temas del real fooding, de cocinar, etc. La ortorexia. La ortorexia es un comportamiento disfuncional en la conducta alimentaria por el cual se muestra una persistente obsesión por el consumo de alimentos que la propia persona considera saludables, un punto importante porque puede no ser saludable, pero en efecto, la persona piensa que es saludable, y ello conlleva a la realización de dietas muy restrictivas, las cuales pueden dar lugar a importantes carencias nutricionales, es decir, vivir en una constante obsesión de esto que me estoy comiendo es sano, porque si no es sano no me lo puedo comer, y ahora con las etiquetas nutricionales que van desde la A a la E, que es importante para luchar contra la malnutrición y el conocimiento, pero es que si tiene una B no te lo comes, es que si tiene aceite o sal o no te lo comes. Y dicho sea de paso, tampoco es que sean muy buenas esas etiquetas nutricionales. Ya, sí. Bueno, por ejemplo, para contar el caso personal, yo creo que he pasado por todas estas 4 que hemos mencionado, y es que esto es posible. Yo empecé precisamente por una ortorexia. Empecé durante el confinamiento, digamos. Luego esto se pasó a una anorexia nerviosa, que derivó en una bulimia nerviosa y acabó en un trastorno por atracón. O sea, es algo perfectamente posible, es algo que ocurre bastante en los TCAs. Y de hecho la mayoría de los casos de TCAs, por lo menos los que conozco, es que no tienes uno. Es que si tienes la suerte de poder detectarlo a tiempo y tratarlo, quizás te puedas ahorrar una segunda fase, pero lo normal es que empieces por uno, acabes en otro, se te mezclen los dos, estés en una fase en la que no sabes qué te pasa. Estoy controlando mucho, pero a la vez como mucho, por lo que igual es un desequilibrio total. Y sí, creemos que el tema de la ortorexia es súper importante recalcarlo, porque está claro que está bien comer sano, que tenemos que generar más conocimiento sobre una alimentación saludable, pero creemos que hace un flaco favor a la salud de las personas crear contenido como, en vez de comerte un Magnum, hazte un Magnum saludable, hazte un helado, un batido. Está claro que el consumo del azúcar hay que tener cuidado, pero de ahí a creer que cuando te vas a tomar un helado, es que quizás el problema es pensar que te puedes comer un helado todos los días. Es que cuando sabes que te vas a comer un helado, no pasa nada por comerte un helado con azúcar, con ingredientes que quizás no sean justamente verduras puras, pero creemos que es un problema muy fuerte en el que es un TCA. Es que te estropea la vida y entra por ahí, le abres la puerta pensando la palabra saludable y acabas con unas obsesiones. Y también un último trastorno que queremos nombrar, aunque está más centrado en la parte no tanto alimenticia, sino deriva más en el deporte, es la vigorexia. Quizás os suene. Es una rama de los trastornos de la alimentación que se centra en una utilización obsesiva del deporte, ya sea generar músculo, perder grasa, pero es una constante no poder dejar de hacer deporte, no hacerlo porque lo disfrutas, sino porque lo necesitas, porque tu cuerpo, si no, ves que se modifica. Y hablábamos mucho de la paranoia, ¿no? De, hoy he comido carbohidratos y como no haga deporte, de manera mágica me sale un Michelin en la tripa, o el brazo que llevo haciendo deporte toda la semana, un día no hago y el brazo se me ablanda, se me deforma. Exactamente. Cuando hablamos de la sensación de necesitar, es que es necesitar. Cuando tú te despiertas con un trastorno de la conducta alimentaria, es realmente agotador. Cada mañana es una batalla constante. Yo recuerdo cuando empecé con la ortorexia, yo me levantaba y mi rutina era levantarme, media hora de deporte, hacer un desayuno súper, lo que yo consideraba nutritivo. Luego que si ducha. Luego, era mi época universitaria, entonces, bueno, que si
ir a la universidad, obviamente andando y por el camino largo, porque había que quemar más calorías. Y luego no sé qué más, a la vuelta de deporte, luego no sé qué, no sé cuántos. Entonces, claro, al final se me salían como 4 horas haciendo deporte. Luego también deporte antes de dormir. También nefasto. Es una batalla constante contra ti misma, que es lo peor de todo, en la que llegas a una desconfianza absoluta en ti misma y además a una desconexión con tu cuerpo que luego recuperar esa conexión con tu cuerpo es muy difícil. Es muy difícil. La sensación de hambre, no sé si a ti te pasó, llegó un punto en el que, y ahora de verdad, o sea, doy gracias, toco madera que me dure, sé cuándo he comido lo que tengo que comer y cuándo no. Antes era como, podía pasar tantas horas sin comer, la merienda de una uva, por si acaso, no me vaya a marear, me tomaba una uva. Totalmente, ¿verdad? Sí. Y estar horas y horas y horas sin comer, o empezar a comer, obviamente estás saciado y no lo notas. Sí. Por lo que creo que es una desconexión total. Así que bueno, estas han sido un poco las definiciones por encima de lo que pueden ser un trastorno de alimentación, y algo que querríamos remarcar es, no todo es un TCA. Un TCA es una jaula en la que vives, es una enfermedad mental con consecuencias físicas, no al revés. Y no todo es un TCA. Evidentemente no hay que banalizar las épocas en las que empiezas a estar obsesionado con tu cuerpo, porque si no se tratan bien pueden derivar en un TCA, pero no estar en una época, querer modificar tu cuerpo no es tener un TCA. Tener un TCA es levantarte y odiar tu vida, odiar tu rutina, basar tu vida en lo que comes, el deporte que haces, la foto que te haces, cómo mueves las piernas cuando estás con la gente, cómo te sientas, cómo hablas, fijarte en cómo come todo el mundo. Eso es. Compararte, eso es un TCA. Yo recuerdo mucho en las comidas, yo tenía que ser la última en acabar de comer. Nadie podía acabar de comer antes que yo. No sé si te pasaba a ti lo mismo. Sí. Tenía que comer la que más lento. Porque no podía soportar ver a la gente comer y yo no estar comiendo. Exactamente. Sí. O me están mirando como, igual piensan que... Sí, cuando nadie te está mirando, a nadie le importa cómo comes, literalmente a la gente le da igual. Y una conclusión muy importante también es, no te creas tan importante, aunque sea duro escucharlo, pero es verdad, la gente vive bastante con su vida. Y bueno, ahora en el próximo programa os vamos a explicar en más detalle cómo es vivir con un TCA. Y esperamos que estas definiciones hayan sido teóricas, pero también cercanas y con términos normales para que todo el mundo pueda escucharlos. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí en este programa y esperamos que se genere más conocimiento sobre estos trastornos que siguen en una constante desinformación. Eso es. Y nada, muchas gracias.